Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos a esta nuestra primera clase de la Escuela Trenzando Territorios. Estamos muy contentas con Jen, bueno, y con todo el equipo de la escuela que damos por fin comienzo formalmente a la escuela con una sesión muy interesante, introductoria también desde el punto de vista de la movilidad humana y los derechos humanos. Y esta sesión en particular tenemos una invitada muy especial, a la doctora Rita Lajes. La doctora Rita Lajes es abogada, es licenciada en Derecho de la Universidad de Coimbra de Portugal, y es máster en Derecho y tiene un diplomado en estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid y es doctora en Derecho Europeo de la Universidad Complutense de Madrid, también España. Es profesora de Derecho Comunitario y Derecho Internacional Migratorio de la Universidad de Chile y es encargada de contenidos de extensión del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile desde el 2015 hasta la fecha. También, si es que no me equivoco, es parte también de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. Ujú. Eh, y para algunos y algunas que estuvimos en Antofagasta unas semanas atrás, tuvieron en sus manos el último libro de la editora María Emilia Tillú, y uno de los textos de ese libro, que es la deshumanización de las personas migrantes. Hay un artículo también de la doctora Rita Lajes, así que ahí, si es que tienen la oportunidad de ver ese libro de la editorial Quimantú, también pueden verlo, pero hay otros materiales también que quisimos compartir con ustedes, que están en la nube de la biblioteca de la escuela. Ahí hay varios artículos también, y informes, y algunos glosarios también, conformes al módulo 1 y en particular también de esta sesión. Así que sin más preámbulos, los dejo con la profesora y doctora Rita Lajes. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Mabén y Jen, por la invitación y la oportunidad de también participar en esta primera versión de la escuela de formación, que sea la primera de muchas versiones que podéis tener la posibilidad de realizar. Y, una pequeña corrección menor, pero yo todavía no tengo el título de doctora en Derecho. Ya lo tendré, pero todavía no. Así que eso, cumple solo hacer esta pequeña corrección. Em, y, am, y lo otro que entonces les quisiera decir, y voy también a compartir a ver, para que lo podáis ver, em, em, para la clase o la relatoría y la clase de hoy, lo que he pensado y en conversaciones que tuve previamente, tanto con Maven y con Jen, la idea es Fueron a verlo el auto. cómo eh, perdón, uy, escuchaba algo, em, entonces cuando conversamos sobre la clase de hoy, era la idea de presentarles un poco el sistema universal de los derechos humanos, cuya institución principal es las Naciones Unidas, y de cómo ese sistema universal eh, ha desarrollado con los años un conjunto de, podríamos decir, de mecanismos y de instrumentos de protección de los derechos humanos de este grupo en particular, ¿no? De las personas migrantes y refugiadas. En la medida en que, vamos a ver, nos vamos dando cuenta de que pese a que las Naciones Unidas es un sistema muy amplio y cubre muchísimas áreas, la verdad es que ella fue mostrando a lo largo de estas décadas que ya existe preocupación por algunos grupos. Y uno de esos grupos es precisamente las personas migrantes. Y la idea es mostrarles qué mecanismos son esos, qué es lo que se está produciendo, digamos, en términos de formas de proteger
los derechos de las personas migrantes y sobre todo qué obligaciones tienen los estados, de qué forma nosotros, ciudadanos, podemos usar esos mecanismos para, por ejemplo, hacer defensa de los derechos de las personas migrantes, ya sea ante un tribunal o en un ámbito de una asociación migrante, promigrante, etc., ¿no? Y por lo tanto es mi intención darles a conocer cómo funciona este sistema y dónde podéis encontrar información relevante para ayudarles en lo que son esas tareas que podemos tener desde la sociedad civil, ya sea después como abogados o cualquier otra profesión, pero que no, estamos trabajando, digamos, en este campo de las migraciones internacionales. Entonces, lo primero que tenemos que considerar, y esto es así, digamos, cuando hablamos del sistema universal, es que estamos hablando básicamente del sistema de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas son una organización internacional. Esto significa que son, desde el punto de vista jurídico, y perdonen que por deformación profesional voy a hablar bastante desde esta perspectiva, que es la que conozco mejor, decir que las Naciones Unidas son una organización internacional implica reconocerlo un cierto estatuto jurídico. Esto implica que desde luego es un sujeto jurídico del derecho internacional, es decir, es una entidad que tiene personalidad jurídica, puede por lo tanto celebrar tratados con otras organizaciones, establecer relaciones jurídicas con estados y por lo tanto tiene un lugar de destaco, de relevancia en el ordenamiento jurídico internacional, al igual que los estados. Las Naciones Unidas, como les decía, es un sistema muy amplio. Aquí lo que podéis ver en pantalla es transformado en diseño, en organigrama, cómo está constituida las Naciones Unidas, cuáles son sus principales instituciones hablaremos de algunas de ellas, sobre todo las que tienen mayor relevancia para en materia de protección de derechos de las personas migrantes. Lo primero que quizás la idea importante cuando hablamos de Naciones Unidas es que los órganos o las instituciones principales son dos, y son las más conocidas también y más habladas. Por un lado la Asamblea General y por otro el Consejo de Seguridad. La Asamblea General reúne a todos los estados que pertenecen a esta organización y son 193 estados, después hay algunos que son observadores. Estos 193 estados tienen asiento y poder de decisión en la Asamblea General. Y dentro de esta Asamblea General lo que vamos a ver es que ella, para poder realizar su tarea, lo que vamos a ver es que ella está compuesta por órganos, agencias que ayudan desde el punto de vista técnico, administrativo, a que las Naciones Unidas puedan llevar a cabo su misión. Y dentro de esta, por ejemplo, podemos encontrar el ACNUR, la agencia o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Podemos encontrar también el Alto Comisionado o la Oficina del Alto en este caso alta comisionada para los derechos humanos, que es la expresidenta Bachelet, quien ejerce todavía su mandato, ya está en fase final. Y, por ejemplo, desde el 2016, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Hasta 2016 la OIM era una organización internacional distinta, fuera del sistema de las Naciones Unidas. Había sido creada fuera de ese ámbito para ver el tema migratorio. Desde 2016 se hace a través de un tratado y de varios años de discusión y negociación, finalmente la OIM hoy está dentro del sistema de Naciones Unidas y eso es muy importante porque significa que gana un peso mucho mayor que tiene la OIM, las Naciones Unidas, si solo comparáramos la OIM desde el punto de vista más generalizado, porque ahora significa que ella estar dentro del sistema de Naciones Unidas implica desde luego, por ejemplo, el tema de la Corte Internacional de Justicia, etc. Entonces,
Y después tenemos, esta es la asamblea donde están todos, después tenemos el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad no están todos los 193 Estados miembros, sino que están algunos de estos 193 Estados miembros. Básicamente estamos hablando de 15, siendo que 5 son miembros permanentes, que son China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que básicamente son los aliados, ¿no? Los estados que han estado de un lado de las partes beligerantes durante el segundo conflicto mundial. Y después tenemos 10 estados que son rotativos, ¿no? Cada X tiempo van rodando estos otros 10 estados que pueden estar durante un determinado periodo en el Consejo de Seguridad. La gran diferencia entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General es que las decisiones o las resoluciones que salen del Consejo de Seguridad son jurídicamente vinculantes para los estados, mientras que las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes para los estados. Sin embargo, sin prejuicio de esto, y es una regla que es todavía hoy muy discutida y ahí siempre entra en el debate para la reforma de las Naciones Unidas, la verdad es que pese a ello, los estados, a través justamente de estos distintos órganos que componen el sistema de las Naciones Unidas, van de alguna forma actuando, siendo capaces de, unos más que otros, de tener cierto peso en la misión o en el funcionamiento de las Naciones Unidas y del objetivo de las Naciones Unidas. ¿Y qué tiene que ver, ¿no?, las Naciones Unidas entonces con el sistema universal de protección de los derechos humanos? Tiene que ver porque si empezamos a analizar desde el Tratado Fundador de las Naciones Unidas hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que vemos, por ejemplo, en la Carta de 1945 que crea las Naciones Unidas, lo que podemos ver en ese documento es que hay referencias a los derechos humanos y dicen que el respeto por los derechos humanos es parte de la razón de ser de esta nueva organización que se crea en contexto de post-Segunda Guerra. Y este objetivo que podríamos decir que está tanto en las referencias, tanto en el preámbulo como en algunos artículos de la Carta de las Naciones Unidas, se concreta, ¿no?, lo que dice la Carta como estímulo del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, se va a materializar en la creación de órganos de protección de los derechos humanos que están basados en la Carta, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que es fundamental, es un órgano muy importante, y vamos a hablar de ello a propósito de varios instrumentos cuando hablamos de monitoreo de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y las obligaciones de los estados, tanto, como les decía yo, en el Consejo de Derechos Humanos como también en los llamados procedimientos especiales, que son los mandatos temáticos y por país, que básicamente son expertos que son nombrados por las Naciones Unidas para trabajar ciertos temas o en ciertos países. Y estos órganos de protección de derechos humanos, ya sea el Consejo de Derechos Humanos o los procedimientos especiales, van a tener una función importante, que en el fondo es que ellos van a monitorear de distintas formas el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales que tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como el sistema convencional, es decir, como todos los tratados de derechos humanos que a partir de 1948 van siendo creados hasta la fecha, que van incorporando derechos, van incorporando grupos de personas, colectivos, a los que se les va diseñando un estatuto jurídico, ¿no?, es decir, un conjunto de derechos y obligaciones. Esos órganos van a ser fundamentales para evaluar qué es lo que hacen los estados o cómo están los estados en materia de protección de los derechos humanos de las personas o de grupos en particular, como las personas migrantes, y sobre todo qué es lo que los estados todavía deben hacer para alcanzar un mejor estándar de protección. Y
Y aquí van a aparecer otros órganos paralelos al Consejo de Derechos Humanos o a los procedimientos especiales, que son los llamados órganos de tratados internacionales. Y hablaremos un poco de cada uno de ellos. Pero para que tengáis, para hacer un resumen, si quieren, de esta primera parte general, las Naciones Unidas tienen un sistema institucional, o tiene, si quieren, como uno de los objetivos suyos para justificar su existencia es el respeto y salvaguardia de los derechos humanos reconocidos a todas las personas. 2, que ese reconocimiento de la existencia de derechos humanos implica obligaciones jurídicas concretas para los estados. 3, y esas obligaciones van a ser, o el cumplimiento de esas obligaciones en materia de derechos humanos van a ser monitoreadas, evaluadas por determinados mecanismos y órganos especialmente creados para el efecto, y que se van a basar en ese ejercicio de monitoreo en los tratados, en los distintos tratados internacionales de derechos humanos que van siendo creados por los estados y que van contemplando estos derechos y desarrollando su respectivo contenido. Este sistema universal no es cerrado sobre sí mismo, sino que después, si ustedes en esta escuela de formación van a ver, este sistema puede y debe y lo hace dialogar con los llamados sistemas regionales de derechos humanos. En nuestro caso, de la región donde estamos, con el sistema regional interamericano de derechos humanos, una vez que también el sistema interamericano mira al sistema universal, qué es lo que está haciendo, cuáles son los derechos que reconoce respecto a las personas migrantes, qué es lo que se entiende por un determinado derecho cuando el titular es una persona migrante, y lo va incorporando en su jurisprudencia por vía de la Corte Interamericana o de informes de la Comisión, y al revés. También el sistema universal también va a mirar qué es lo que hacen los sistemas regionales o cómo están ellos interpretando y aplicando los derechos humanos, y por lo tanto la idea es que hay no solo un diálogo con un objetivo de dar cohesión a este sistema, ¿no? O esta idea de que existe un conjunto de derechos, de que son titulares las personas y los estados son los sujetos activos de estas obligaciones. ¿Cuáles son entonces los tratados internacionales de derechos humanos que tenemos o que se han ido creando en el ámbito de las Naciones Unidas? Lo que podéis ver en vuestras pantallas es una tabla, digamos, en que básicamente recogí todos los tratados y respectivos protocolos que los estados han firmado en el ámbito de las Naciones Unidas, y también de la fecha de firma y ratificación de los tratados por parte del Estado chileno. Una primera idea es de que este listado que aquí está, lo que podemos ver es que empieza a ser creado en los años, o si quieren, empiezan a ser dibujados en los años 50, pero la aprobación del primero es en los años 60, y desde entonces sistemáticamente las Naciones Unidas o los estados en el ámbito de las Naciones Unidas van creando varios tratados de derechos humanos. Y empiezan por tratados podríamos decir más generales, como son la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, por lo tanto, porque es el primero tratado que trata el tema de la discriminación. Y después tienen 2 tratados internacionales que son que hacen un catálogo de varios derechos. Por un lado los derechos civiles y políticos, y por otro los DES, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales. Después de esto, lo que vamos a empezar a ver es que las Naciones Unidas van creando, los estados van creando derechos, perdón, tratados que versan ya no solo derechos en general o derechos si quieren en abstracto sobre algo, ya sean derechos sociales o de otro tipo, sino que van por grupos de personas. Y, es decir, empiezan a diseñar un estatuto jurídico
para determinados grupos de personas. Y es en ese contexto que aparece ya en los años 70 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, después viene la Convención sobre los Derechos del Niño, en la misma fecha, en los años 90, aparece la Declaración de los Trabajadores Migratorios y sus familias, después personas en situación de discapacidad, o incluso ya, que es de las últimas en ser elaboradas, hasta, por ejemplo, en caso del sistema regional, que ya, por ejemplo, interamericano, que ya habla, por ejemplo, de las convenciones para las personas adultas mayores. Entonces, lo que hizo, o lo que ocurrió en el sistema de Naciones Unidas es que se sientan primero el catálogo de derechos, y después, dada la especificidad de ciertos grupos, y como ven, son grupos que históricamente están sometidos a discriminación, y que eso los hace más vulnerables. Por eso, primero las mujeres, después niños, personas migrantes, y finalmente, por ejemplo, personas en situación de discapacidad. Es decir, estamos todos ellos en conjunto, son entendidos como grupos en situación de vulnerabilidad, porque son personas que están expuestas o a discriminaciones sistemáticas, es decir, están sometidos históricamente por varias generaciones a situaciones de diferenciación de trato de forma arbitraria, desigual, y también a discriminaciones, podríamos decir, intersectoriales, es decir, son personas que muchas veces son víctimas de no solo de un tipo de violación, sino que de varios tipos o varios motivos por discriminación. Es decir, una persona es discriminada porque es migrante, porque es negra, porque es mujer, o porque es menor de edad, o porque es mayor de edad, etc., ¿no? Y por lo tanto, eso de alguna forma nosotros vemos que las Naciones Unidas van creando o van definiendo su actuación en esta construcción de un ordenamiento universal de protección de los derechos, más o menos en este camino. Entonces, en este conjunto de tratados, uno de los más, y si quieren, el que específicamente habla de personas migrantes, es la Convención sobre los trabajadores migratorios y sus familiares. No significa decir que solo podríamos decir, o el hecho de que les diga que solo hay un tratado de derechos humanos que específicamente habla de migrantes, no significa que los demás tratados internacionales en derechos humanos no se apliquen a las personas migrantes. Sí se aplican, y se aplican porque todos estos tratados contienen una cláusula de igualdad y no discriminación. Y esa cláusula de igualdad y discriminación lo que dice es que los derechos reconocidos en este tratado internacional se aplican a todas las personas, y que no pueden ser el ejercicio o su titularidad y ejercicio no puede ser, puede estar sujeto a discriminación en razón del origen nacional, de la edad, religión o otro motivo. Por lo tanto, esas cláusulas de igualdad y no discriminación lo que hace es ampliar el ámbito de aplicación personal, es decir, a las personas a que les pueden ser aplicadas esos tratados internacionales, no está circunscrito solo a los nacionales del país que ha firmado y ratificado ese tratado. Y una otra idea es que todos estos, y podéis verlo, es que todos estos tratados internacionales, a todos ellos les corresponde un órgano de supervisión, y esa es una característica fundamental del sistema universal. Cada tratado que se creó fue acompañado de su respectivo órgano de supervisión. El órgano de supervisión es un comité, es un órgano colectivo compuesto por algunas personas que cumplen un determinado mandato y que tienen como misión o como propósito ese órgano, o en general le llamamos comité, tiene como misión velar por el cumplimiento del tratado. En el fondo, lo que este órgano va a hacer es, uno, verificar si a los estados que son parte
del tratado, ¿está cumpliendo el tratado? 2, va a evaluar la calidad de ese cumplimiento, es decir, en lo que corresponde porque la primera pregunta o primera etapa de evaluación es ¿cumple el Estado el tratado? La respuesta podría ser sí. Bueno, ¿y de qué forma está cumpliendo? ¿Puede ir más allá en la forma como actualmente cumple el tratado? Y eso también lo hace en los comités porque hace evaluaciones periódicas. Y en tercer lugar, estos órganos también ejercen un rol de interpretación o de intérprete. Ellos ayudan a interpretar el contenido de estos tratados y de los derechos que ahí están. Y eso permite en la práctica después una cierta, podrías decir, uniformización en la forma de entender la carta, porque la idea es que el tratado internacional y los derechos que están en este tratado internacional sean entendidos por todos los estados parte de la misma forma, para que no haya un estado que entiende que el derecho a la vida es de una forma y otro estado entienda de otra. Es obvio que esta uniformización, entre comillas, tiene límites porque estamos hablando del sistema universal donde los estados tienen una enorme libertad y autonomía si comparáramos con otro tipo de ordenamiento de relaciones jurídicas. Entonces, naturalmente, que aquí es bastante limitado, pero la idea es establecer estándares mínimos, digamos, de interpretación y de entendimiento de estos tratados internacionales. Estos órganos de tratados, porque la pregunta siguiente sería, bueno, ¿y cómo los estados o cómo los órganos de los tratados hacen esto? ¿Cómo pueden evaluar o monitorear y asegurarse que los estados que son parte de los tratados están cumpliendo estos derechos? Y aquí se establecen distintos mecanismos y que los podemos dividir, en general los llamamos no contenciosos o casi contenciosos. Esto para decir que, y esta es una diferencia entre el sistema universal de los derechos humanos y los sistemas regionales, que ustedes van a estudiar en otras sesiones del curso, es que el sistema universal y los órganos de los tratados no son tribunales y por lo tanto no tienen esta función jurisdiccional que tiene un tribunal, ¿no? de decidir litigios y de dictar una sentencia firme y que sea susceptible de ser ejecutada respecto de un determinado conflicto. Y por eso decimos que son no contenciosos o son casi contenciosos. Llamamos no contenciosos a los mecanismos que simplemente ejercen un rol de evaluación de los tratados, es decir, del cumplimiento de los tratados, que va diciendo si el Estado, bueno, es un buen alumno o no tanto, pero no hace más que informar, que indicar y describir la realidad que tiene ese Estado en materia de derechos humanos. O a través de observaciones generales que son documentos a través de los cuales los estados, los comités interpretan las normas del tratado y las investigaciones de oficio, que son la posibilidad de realizar visitas a los lugares, a los países, pero sobre todo en el caso del sistema universal, estas investigaciones de oficio se utilizan cuando hay indicios de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en algún país, parte del tratado. Y después tenemos los llamados mecanismos casi contenciosos, que son aquellos mecanismos a través de los cuales el comité puede ver un caso en particular de una situación de una persona A, B o C que tiene una queja, ¿no? Frente a un determinado Estado, parte del sistema, porque considera que ese Estado violó algunos de sus derechos que están reconocidos en el tratado en cuestión. Y a ese procedimiento le llamamos comunicaciones individuales. Pero también es posible que un Estado de alguna forma presente una
queja, entre comillas, de otro estado del sistema, de parte del tratado, y diga, bueno, yo entiendo que este estado no está, a través de esta actuación, no está cumpliendo sus obligaciones en el marco del tratado. Yo quiero que usted, comité, evalúe esa situación que le estoy diciendo y me diga si efectivamente esa actuación es contraria o no al derecho reconocido en ese tratado. Solo que esta decisión, y porque no estamos hablando de tribunales, no tiene valor de sentencia. Es decir, yo no puedo obligar al Estado a hacer algo al respecto. Sin embargo, pese a ello, la verdad es que veremos es que estas comunicaciones sí son muy importantes porque en general los estados tienden a cumplir lo que dice las comunicaciones y tienden después a tratar de resolver el caso de esa persona en concreto de acuerdo a lo que estableció el comité. ¿Y esto por qué? Porque en el derecho internacional y particularmente en el derecho internacional de los derechos humanos, los mecanismos no son, si quieren, el elemento de la coerción no es tan importante como cuando hablamos de derecho interno. Y por lo tanto, las instituciones o los órganos que son parte de este sistema universal no tienen esa capacidad de ejercer el poder el propio del derecho para que el Estado cumpla, y si no cumpla pueda haber una consecuencia específica para ello. Pero no obstante eso, la verdad es que los Estados, y esa es una de las características del sistema de las Naciones Unidas y que ha permitido también el desarrollo de los derechos humanos, la verdad es que los Estados no quieren ser apuntados como estados que vulneran derechos humanos, en el sentido que eso les da, quizás la expresión no es muy feliz, pero es una suerte de mala publicidad, porque del punto de vista político puede traer también consecuencias, ¿no? Tener esta denominación de ser un estado que viola, y entonces son violaciones masivas y sistemáticas, peor. Entonces los estados a la larga tienden a adaptarse y o mejor, adecuarse a lo que establece el sistema internacional de los derechos humanos. Y aquí lo que traté de colocarlas en esta tabla es que de un lado están todos los órganos que existen de los tratados, pero no todos los, ni todos los órganos de los tratados ejercen las mismas competencias. Es decir, no todos, lo que aquí vemos es que todos los órganos del tratado pueden elaborar informes periódicos y observaciones generales, pero ni todos pueden realizar investigaciones de oficio, denuncias individuales o comunicaciones estatales. Y además de ello, y eso ya no lo puse aquí porque si no sería muy largo, porque tendría que ver tratado por tratado, ni todos los estados dentro de los tratados que puedan prever todos estos mecanismos como investigaciones de oficio o las comunicaciones o denuncias, necesariamente hayan aceptado o aceptan que el comité pueda realizar esta competencia. Es, por ejemplo, justamente el caso de Chile, que elaboró una reserva respecto de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, en que el Estado de Chile dijo que respecto del Comité de Trabajadores Migratorios, no es posible que las personas lleven denuncias al comité para que el comité pueda evaluar esa denuncia y dirimir, digamos, o sacar alguna resolución respecto de esa denuncia. Y también, por esa razón, todos los años, cada vez que se hace una evaluación de China de estos informes periódicos en el ámbito del Comité de Trabajadores Migratorios, todas las veces el comité recomienda al Estado de Chile que levante esa reserva
y que de alguna forma reconozca la competencia del comité para recibir estas denuncias individuales. En otro punto que les quiero decir es, entonces, si miramos el sistema de los tratados de derechos humanos, vemos que hay un solo tratado que específicamente habla de derechos humanos, pero que después, por vía de las cláusulas de igualdad y no discriminación, los demás tratados también se aplican a las personas migrantes. Y 3, el derecho internacional y el derecho que se produce en el ámbito de las Naciones Unidas sí puede tener aplicaciones y tiene, pero fuera del contexto de los derechos humanos, pero dentro del ámbito de las Naciones Unidas se pueden crear tratados u otros instrumentos internacionales que sí tienen relación con migración. Y aquí lo que le traté de colocar es algunos de esos instrumentos, la mayoría son tratados internacionales, que de una forma o de otra también se pueden aplicar a las personas migrantes y que tienen relación directa con las personas migrantes. Por ejemplo, los distintos convenios de la OIT sobre trabajo, ya sea la no discriminación en el trabajo, el tema de seguridad social, sobre prohibición del trabajo infantil, etc. Hay una serie de convenios de la OIT que sí tienen relación con que se aplican y, y contienen normas específicas sobre personas migrantes, y por lo tanto y la OIT es una agencia de las Naciones Unidas, hoy, de hecho, pero es incluso anterior a las Naciones Unidas, ella es de principios del siglo XX, pero después se incorpora al sistema de Naciones Unidas cuando esta es creada, y de hecho, por ser también una de las organizaciones más antiguas, es también de las primeras en tratar el tema de la migración, particularmente la migración laboral, y tienen instrumentos muy antiguos, digamos, aún vigentes sobre el tema migratorio. También aquí, después hay que matizar, es que algunas de las convenciones o convenios de la OIT que tienen que ver con trabajo migratorio en Chile, o con trabajo migrante, perdón, Chile no ha ratificado esas convenciones. Hay 2 de ellas, si tenemos tiempo, está en la diapositiva, si tenemos tiempo hablo de ellas, pero hay 2, desde luego 2 convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes que Chile no ha ratificado. Sin embargo, son igualmente importantes su existencia porque ellas, quizá de forma indirecta, ellas permiten ir construyendo estándares internacionales de protección en materia de migración laboral. Pero después tenemos otras convenciones que no tienen que ver con derechos humanos, pero que sí aplican a las personas migrantes o a las personas extranjeras. Por ejemplo, estas que están aquí, que ustedes pueden ver, que es por ejemplo, el estatuto o la Convención para el Estatuto de los Refugiados, que no es un tratado internacional de derechos humanos, es un tratado internacional, pero no es un tratado de derechos humanos, sin perjuicio que haya que leerlo bajo esa perspectiva. Lo mismo para la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, no es un tratado de derechos humanos en su naturaleza, pero sí tiene que ver con personas extranjeras. Y también la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos o algunos de sus protocolos de actuación, que por ejemplo, y particularmente 2, el protocolo sobre la trata y el protocolo sobre el tráfico ilícito de migrantes, como el propio nombre indica, en este último caso sí tienen que ver con personas migrantes, pero tampoco son estas convenciones o llamada Convención de Palermo y sus protocolos no son un tratado de derechos humanos, sino que es un tratado internacional, pero cuyo objetivo principal es la lucha contra la delincuencia internacional o transnacional organizada, y que en ese sentido, en este contexto, puede tener aplicación en materia de derechos humanos a las personas migrantes, pero su esencia de tratado no es
no es la protección de los derechos humanos de las personas inmigrantes, porque nace con otra lógica, pensado para cumplir otro objetivo, sin prejuicio que se aplique. Y después, estos dos últimos que coloqué acá, que están en azul, en rigor no son tratados internacionales, pero, y por esa razón los coloqué ahí, que son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de Nueva York y los Pactos Mundiales para la Migración y otros sobre los refugiados, porque pese a que no son un tratado propiamente tan, en el sentido riguroso, por lo tanto no son capaces de producir obligaciones jurídicas para los estados, la verdad es que en el derecho internacional lo que llamamos el soft law, es decir, aquel conjunto de normas, de reglas que no son vinculantes, pero que existen, igualmente son importantes porque a la larga, con el tiempo, mucho de ese derecho blando, podría ser la traducción muy literal del término soft law, a la larga ese derecho blando puede tener la capacidad para transformarse en, en fuente de derecho, ya sea por vía de lo que llamamos la costumbre internacional, que es una fuente de derecho, ya sea por su consagración o transformación en un principio, por ejemplo, de derecho internacional, o incluso ya después, cuando exista un tratado de derechos humanos o cualquier otro tratado internacional que lo establezca. Un ejemplo de ello y de la importancia del soft law, y sobre todo en tema migratorio, es precisamente el tema del refugio. Si bien la Convención sobre Estatuto de Refugiados es de 1951, que a su vez sustituyó una convención del 33, que a su vez sustituyó una de los años 20, del 28, la verdad es que la figura del refugio es antiquísima, son siglos de existencia. Y ella existe porque justamente durante a medida que los estados existen y van estableciendo relaciones con ellos, fueron creando, a través de su práctica, de su actuar, fueron diciendo, reconociendo que hay ciertas situaciones en que un estado dice que puede recibir y dar protección a una persona extranjera que no tendría por qué hacerlo en un primer análisis. Pero la verdad es que, como les digo, desde hace siglos, que esa forma de actuar de los estados existe, y este tratado o estos tratados sobre refugio más bien lo que vienen es a consolidar o poner en papel ciertas actuaciones del Estado o ciertas conductas de los estados que han aceptado decir, bueno, pasemos esto a escrito, pero no es que haya nacido en ese momento. Y en el derecho internacional, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, de derechos de las personas migrantes, muchas de las normas que hoy damos como y pensamos que existen porque están en tratados, la verdad es que ya existían de antes, ¿no? Ya sea y en su mayoría por costumbre internacional. Por ejemplo, el propio principio de no devolución, que está en tratados, pero ese principio de no devolución que dice que un Estado no puede devolver, expulsar una persona extranjera a su país de origen, o si es víctima, por ejemplo, o hay sospechas de que puede ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, eso, la verdad es que también sabemos que eso ya correspondía a una práctica de muchos estados en esa materia, de que siempre que se enfrentaban a una persona extranjera en su territorio, muchas veces no la expulsaban cuando se encontraba en esta situación, independiente si eso estaba o no en un tratado internacional. Entonces, cuando hablamos de derecho migratorio y cuando tratamos de ver o identificar los derechos de las personas migrantes, no podemos o no debemos apenas limitarnos a lo que digan los tratados de derechos humanos, sino que hay que ver que otros tratados pueden servir. Por ejemplo, la Convención del Derecho del Mar sí puede tener relevancia en materia migratoria. Por ejemplo, el tema del salvamiento y rescate de personas en alta mar,
se puede aplicar a las personas migrantes, y hay muchos, y de hecho se está aplicando en muchas partes del mundo por fuerza de estas imágenes, de estas situaciones que vemos de los ¿cómo se llama? De los cayucos, y por lo tanto vemos que no es, como les digo, un tratado de derechos humanos, pero y aparentemente podríamos decir no tiene nada que ver con derechos del mar, con migración, la Convención del Derecho del Mar, pero sí se puede aplicar. Entonces entiendo que más o menos podríamos llegar a ver un poco entiendo que es un poco la hora. Yo lo que les quiero después invitar en la segunda parte de la clase es a ver unos de estos textos. Yo no sé si ustedes tienen, les voy a poner acá, no sé si tienen acceso a al plan de clase, y lo que les quería pedir, y les explico ya, es que después en la segunda parte puedan echar una mirada a 3 de estos informes, que son justamente informes elaborados por estos órganos de protección de los derechos humanos, y todos ellos respecto de Chile, y vinculados al tema de migrante, para que después podamos ver de qué forma estos órganos de tratados pueden ejercer una importante, yo diría un importante rol, o si quieren una instancia más, en las que, a través de las cuales las personas, nosotros podemos hacer llegar denuncias, por ejemplo, de vulneración de derechos a las personas migrantes, y de cómo ello puede permitir, de alguna forma, tratar de obligar al Estado a responder o a elaborar ciertos estándares en materia migratoria, cuando a la hora, por ejemplo, de legislar o de elaborar políticas públicas, y ver cómo funciona eso. Y para ello, entonces, les pediría que después en esa segunda parte, ahí les voy a explicar aún mejor, pero indico desde ya, y les haré una breve referencia a cómo funcionan estos órganos de tratados, y particularmente el sistema de las denuncias individuales, para ver cómo está funcionando este sistema o esta vía, no necesariamente, lamentablemente no muy usada, yo creo que por poco conocimiento de ella, pero de cómo podemos verlo. Ahí parece que Jen podéis después leerlo de todas formas, y después Jen, no sé si yo envié estos 3 documentos, no sé si ellos han podido acceder a ellos, o si les envío por acá. Están en la carpeta de la clase, igual los puedo compartir por acá. Eso, mejor que queden acá para que puedan Acá, los tengo en la mano. Después, claro, sí. después Vale, cuando volvamos sí. los puedan bajar. Muchísimas gracias, Rita. Una pregunta, no sé si es que te acomoda que podamos responder algunas preguntas de la primera parte de tu presentación. Sí, por ahora, supuesto. Sí, y por luego supuesto. pasamos al receso y continuamos con la actividad de profundización. Entonces yo veo que María Hilda tenía la mano levantada hace un rato, así que le doy el pase. Hola. Hola. Mira, a mí primero se me confundió un poco, porque entendí que el Consejo de las Naciones Unidas, o las Naciones Unidas en sí, tenían, eran vinculantes sus decisiones a los estados. Eso entendí al principio. No sé si estoy bien o no. Las decisiones que salen de la llamada Asamblea General de este órgano. Sí,
sí, perdón, Mm. perdón, No, no, de del Consejo Consejo de Seguridad, ya, sí, esas es, son obligatorias. ya. Y lo otro que me llamó la atención, que en Chile, por ejemplo, habían varios tratados, sobre todo uno que se firmó en el 87 contra la tortura y tratos crueles. Entonces, ¿cómo puede firmar un país que en ese momento ejercía tortura y tratos crueles, firmar un convenio así, siendo que lo firmó el dictador, supongo? Sí, sí, esa es una curiosidad histórica del país, que es precisamente de que ese Pero, tratado, sí, es posible, es decir, ah, porque mm, mm, todos los estados, o sea, no hay ningún estado que no viole derechos humanos, ¿no? Lo que puede variar es la intensidad de esa violación de esos derechos humanos, la capacidad, por ejemplo, para reparar en casos de violación de derechos humanos y si estamos hablando de violaciones sistemáticas o no. Para pertenecer a las Naciones Unidas, no, un Estado no tiene que ser democrático, tiene que ser un Estado, es decir, tiene que estar reconocido formalmente como un Estado. Y por lo tanto, y por esa razón, China es parte de las Naciones Unidas, pero en rigor China tampoco es una democracia. Y por lo tanto no hay un requisito, porque tiene que ver con la razón de ser de por qué se creó las Naciones Unidas. La idea era crear un sistema o una organización en la que estuvieran todos los estados, sí, ojalá todos los estados del mundo, independientemente de su régimen político o si eran una democracia o no. Sin embargo, y la idea es que las Naciones Unidas tengan la capacidad, a través de sus organismos y de sus mecanismos, de que los estados puedan paulatinamente adecuar sus actuaciones al sistema de Naciones Unidas. Y de hecho, justamente que el hecho de que Chile sea parte de las Naciones Unidas y haya firmado incluso durante la dictadura en la Convención sobre la Tortura, que ha permitido que algunas denuncias individuales hayan sido llevadas al Comité de Derechos Humanos y al Comité de la Tortura o contra la tortura para denunciar casos en particular. Es cierto que muchas de esas denuncias, cuando llegan al comité, por ejemplo, contra la tortura, el comité no se considera competente en razón del tiempo, porque los hechos ocurridos que se denunciaban fueran antes de los años 80, es decir, antes de que Chile fuera parte de esa convención. Pero no es impedimento para ello. Sí es sí, un lo que dato irónico, sí, quizás. me causa la sensación de que la Corte Interamericana o tanto también eh, es como así decirlo, solo, mm, no quiero sonar que suene feo, pero es como, está como para la foto nomás, O sea, claro, para mí. O sea, podría ser un... eh, eh, es que en realidad hay muchas cosas, muchos tratados y todo, pero no los estados pueden o no cumplirlo, les da, no, es, o sea, no es que los estados puedan o no, o sea, la verdad es que ellos no puedan no cumplirlo, la obligación está. La cuestión es, si no se cumple ese tratado o lo que establezca ese tratado, cuáles son los sistemas para responsabilizar a los estados en cuanto al incumplimiento. Cuando hablamos del sistema universal, y como les dije, por esencia, el elemento de la coerción en el sistema universal es muchísimo más débil que si hablamos del sistema interamericano y mucho más débil si habláramos del derecho interno, ¿no? ¿Por qué? ujú, Porque sabemos en el derecho interno, si alguien no cumple una norma de una determinada legislación, habrá una sanción para ello.
En el sistema universal puede haber sanciones, pero esas sanciones no tienen, y primero porque estamos hablando, los sujetos que estamos hablando son estados, que son entidades más o menos abstractas, ¿no? Que tienen Sí. representantes, por cierto, pero no se puede llevar un estado o privar de libertad a un estado, ¿no? Pero Lo que las Naciones Unidas lo que hace es, si hay, entiende que puede haber estados que están actuando en contra de la Carta de las Naciones Unidas o de algunos de sus tratados, es establecer algunas sanciones, pero las sanciones que tiene, por ejemplo, son de tipo las que estamos viendo en el conflicto con Rusia y Ucrania, que son sanciones económicas, que pueden ser desde embargo de importar productos desde ese país, o congelar activos o cuentas bancarias de personas nacionales de esos países, etcétera, ¿no? Esos son sanciones que las Naciones Unidas se pueden celebrar en el marco. Lo que hay que entender es que las Naciones Unidas son un sistema creado por los estados. Y fueron creados por los estados en un contexto de Segunda Guerra Mundial. Es obvio que si los estados crean este organismo, no van a crear, o quizás sería muy ingenuo decir que ellos tuvieran que crear un mecanismo o un sistema que fuera muy severo con ellos mismos, porque ellos saben que establecer tratados o estas obligaciones implica que después hay que cumplirlas. Sin embargo, y es así, porque si así no fuera, difícilmente tendríamos las Naciones Unidas, muy probablemente. Es decir, si tuviéramos un sistema mucho más exigente, probablemente los estados no estarían dentro de este sistema. Y una vez estando, es determinar qué mecanismos o qué instrumentos tienen. Yo aquí no tuve tiempo de hablar de otros. Los principales son, como les digo, los tratados y estos órganos de los tratados que tienen la capacidad de evaluar sistemáticamente o periódicamente los estados, de ver cómo están haciendo las cosas, de posibilidad de en algunos casos llevar, una persona pueda acceder al sistema de Naciones Unidas para denunciar una situación en concreto y el comité de ese tratado pueda ver y decir efectivamente el Estado no ha hecho bien, o puede, por ejemplo, las Naciones Unidas a través de relatores, por ejemplo, el relator de las Naciones Unidas para las personas migrantes puede también elaborar informes, hacer visitas al país para ver cómo están las personas migrantes y sus derechos en Chile, por ejemplo. Pero las resoluciones disculpen, perdón por interrumpirlas, pero son las 8:03. Hay otra pregunta. Ya. Entonces, los propongo que lo dejemos hasta acá. Tenemos un receso de 10 minutos y luego volvemos con la pregunta de Natalia, que está levantando la mano de hace un rato. ¿Ya? Solo para cerrar la idea, el hecho de que algo no sea, de que en el sistema esto no sea jurídicamente vinculante, o no sea, tenga capacidad de fuerza, la verdad es que este trabajo que hacen estos informes, después lo que les decía al principio, son tomadas en consideración, por ejemplo, por los tribunales interamericanos o el tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o incluso por los propios tribunales internos. Entonces puede funcionar a través de esa vía la responsabilidad de los estados a través de la legislación interna cuando se reconoce que este derecho internacional es también una fuente de obligaciones para el Estado chileno. Entonces no se da por vía necesariamente son vías más diplomáticas en el sistema universal, pero que después tienen la capacidad de que otros operadores y otros actores del sistema con mayor capacidad de ejercer esa coacción o ese elemento coercitivo de fuerza pueden aplicarlos. Gracias. Ok. Muchas gracias, Rita. Entonces, volvemos en 10 minutos para tener un receso de esta parte, y yo creo que habría que acortar también quizás la segunda parte, pero ahí lo vemos. Así que vamos a cortar aquí, sí. Y seguimos.
Vamos ahora a la segunda parte de esta clase con la abogada Rita Lajes, quien está exponiendo respecto a los distintos estándares internacionales de derechos humanos y migratorios, entre otros también. Ahí aprendimos un poco más detalles sobre Naciones Unidas y nos quedamos con una pregunta de Natalia Cárdenas, así que le voy a dar el pase a ella. Natalia, ¿estás? Natalia, parece que se quedó pegada. Sí, pero es que tiene problemas con su audio. Sí, parece. Quizás escribir la pregunta por el chat. Ahí me escuchan, me conecté a otra red. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Mejor? Ahora sí. Sí, ahora Ya, sí. fantástico, ya. Muchas gracias. Bueno, Rita, primero, muchísimas gracias por esta parte de tu fabulosa exposición, de verdad, muy, muy, muy agradecida. Y lo otro, creo que la discusión que estaban dando con María Hilda era súper pertinente, porque creo que es una discusión que también nos ayuda mucho, como en el fondo, a centrar también qué tanto nos puede contribuir estos instrumentos, digamos, como organizaciones o no, ¿no? Como que María Hilda también hizo un comentario que tenía que ver mucho como con ubicar las expectativas, y entonces a mí también se me hizo muy interesante esa pregunta. Rita, yo tengo como 3 preguntas, son muy cortitas, sí. La primera, me interesa porque tú hablaste en un momento de sanciones económicas, que en el fondo yo considero que eso es lo que le duele a los estados, supongo, ¿cierto? No sé si en el caso de estos tratados internacionales que versan sobre personas migrantes, los informes han escalado a tal nivel de llegar a un punto de sanciones económicas a un Estado. Esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta, también colgándome un poquito de la intervención de María Hilda, era sobre el tema de la competencia en función del tiempo, ¿no? De violaciones de derechos humanos anteriores a. Y no sé si en este caso de la ONU opera este criterio que opera en la Corte Interamericana, que es el tema de la continuidad. Como por ejemplo en temas de desapariciones forzadas. Yo no sé si en la ONU también opera ese criterio. Y la última pregunta, y perdón que me extienda, pero es que quiero aprovechar como la presencia de Rita, es ¿qué pasa? Porque tú también comentaste que en el fondo el objetivo de la ONU era juntar a los estados. ¿Qué pasa cuando estamos en presencia de pueblos que sistemáticamente han sido negada la categoría de estado? Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso del pueblo palestino, ¿no? Que ahí ha habido una discusión muy importante a nivel internacional y yo no desconozco la postura de la ONU al respecto. Lamento mucho si me extendí con mis preguntas. Muchas gracias. Para nada, además todas muy, muy interesantes. Respecto de la primera, las sanciones que yo conozca todavía no se han aplicado específicamente a estados, y por esa razón de que hayan violado, por violar derechos de las personas migrantes. Ahora bien, podemos pensar en justamente en el caso ucraniano, porque no está solo, es obvio que el hecho mayor de violación aquí es por la invasión, ¿no? Hay una operación militar, pero hay una invasión a otro país soberano, ¿no? Pero eso fue acompañado de desplazamiento forzado, ¿no? Con millones ya en una escala de ucranianos que tuvieron que salir de Rusia. Y cuando se hace la evaluación, sea en el ámbito de las Naciones Unidas o en otros contextos, por ejemplo, las discusiones de las sanciones que en el marco de la Unión Europea se está discutiendo, se hace un análisis de toda la situación. Y y uno de los puntos que sirve para analizar la situación de violación de Rusia por parte del derecho internacional es también respecto de los desplazados forzados, es decir, de los millones de refugiados y de personas que se tuvieron que desplazar de ucranianos y no solo de otras nacionalidades desde Rusia, pero solamente sobre ello no. Y es porque además para que haya sanciones
económicas en el ámbito de la Unión, de las Naciones Unidas, bueno, al igual que, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, los estados tienen que estar de acuerdo, y particularmente los estados del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, hace falta necesariamente no necesariamente una unanimidad, porque vemos que a veces no es posible, pero tiene que haber tiene que haber una resolución para ello. La segunda pregunta era sobre... Sobre el tema de lo que hablabas de la competencia en función del tiempo. Función del tiempo. En general, los instrumentos a partir del momento se aplican a hechos que se han realizado con la entrada en vigor de ese tratado en el ámbito interno del Estado. Es decir, van a decir con la ratificación, una vez terminado el proceso, ¿no? El acto de ratificación del tratado en el ámbito del derecho interno, y de hecho esa fue justamente la cuestión de la competencia temporal, una de las razones porque muchas de las denuncias que se llevaron al Comité contra la Tortura respecto de Chile, el comité terminó diciendo que no tenía competencia para analizar esas denuncias, porque muchos de los hechos eran de los años 70 y no a partir de la década de fines de los 80, que es cuando Chile ratifica la convención. Por lo tanto, esa es la regla que vale, ¿no? Y la última pregunta, que era sobre, también ya se me olvidó, perdón. Sobre, digamos, Los pueblos. estados, ¿no? Como Exacto, Palestina. como por ejemplo Palestina. Lo que pasa es que Palestina en concreto, por ejemplo, es observador. No es Estado miembro, pero es observador. Y puede tener la categoría de observador, ya sea un Estado o no. Por ejemplo, el Vaticano está como observador, Palestina está porque no es un Estado. Y precisamente el caso de Palestina o el caso de Kosovo, que son dos casos respecto de los cuales no hay un consenso de su reconocimiento como Estado, porque para que un Estado pueda ser Estado necesita de un acto jurídico de reconocimiento, y eso se da justamente en el ámbito de las Naciones Unidas. Y tiene que haber unanimidad, o por lo menos los estados que pueden ejercer derecho de veto, estos 5 permanentes no ejercen ese derecho de veto. Por lo tanto, no es Estado, no es reconocido como Estado, pero eso no impide que, por ejemplo, pueda participar como observador. Eso implica que es obvio que no participa, no vota en las reuniones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, menos en el Consejo de Seguridad, por supuesto, pero no está fuera del sistema completamente. Es posible, y de hecho hay pequeños otros estados que, siendo estados, están como observadores y no como estados miembros, porque yo hablo de 193 estados miembros de la ONU, pero hay más estados que estos 193, son unos microestados pequeños por ahí, pero que no son miembros de las Naciones Unidas, porque son como alrededor de 200 y poco los estados que existen en el mundo, no es que sean muchos más. Así que Palestina está como observador. Y sí es importante, y por eso el ejercicio que quiero hacer con ustedes ahora, de que pese a que el sistema de Naciones Unidas, y en particular de los órganos de estos tratados, estos comités que tienen la misión de velar por la aplicación de los tratados de derechos humanos, puede que, pese a que lo que puedan hacer está limitado, porque este poder coercitivo no lo tienen, como podría ser en un contexto de derecho interno. Sin embargo, lo que ellos hacen son fundamentales para ¿cómo decirlo? Quizás decirlo de otra manera, muchos de los estándares internacionales de derechos humanos, y particularmente estándares de derechos humanos en materia de migración, nacen o son construidos también con lo que dicen estos comités, ya sea en sus informes de Estado, en sus informes periódicos, en sus informes temáticos. Porque
lo que quiero que vean cuando miren esos 3 textos es que se fijen, todos ellos tienen una estructura muy similar, van a ver. Parten por una introducción, una parte de aspectos positivos, que es lo que el Estado ha hecho de bien, que merezca la pena subrayar, y después lo que hace, en la parte negativa le llama recomendaciones, ¿no? El comité recomienda que el Estado haga esto, mejore esto, dé un pasito más acá. Y ustedes lo que ven, y quiero que miren esos documentos, pensando en esto, es que estos comités citan a mucho ordenamiento jurídico de estados, que no sé dónde se hizo así, que la Corte Interamericana también ha decidido esto, que el Tribunal Europeo. Es decir, el comité lo que hace es estudiar a propósito de evaluar los casos, es ver ¿cómo decirlo? Utiliza todo lo que existe en el sistema universal de instrumentos para poder hacer esa evaluación del Estado, y todo eso sirve para construir estándares, para hacer estas recomendaciones que después son citadas por los tribunales, ya sea por la Corte Interamericana, ya sea por tribunales internos. Entonces, sí es importante el trabajo de este derecho blando que realizan los comités, porque no es algo que queda ahí en este documento, sino que, y además de ello, ustedes verán que en la primera parte de los documentos, el comité muchas veces hace referencia a lo que el Estado ya hizo o fue mejorando respecto del periodo anterior. Entonces nos da cuenta de que el Estado sí va leyendo estos informes y va tratando de, dentro de lo que es su libertad soberana, por supuesto, de ir de alguna forma incorporando las recomendaciones anteriores, ¿no?, que ha hecho el comité. Entonces, lo que quiero es que yo no sé si, como sois varios, yo voy a intentar crear aquí, o pido a Jen Sí, o a Marta. Rita, eso te iba a comentar, Sí. que en orden al tiempo, porque ya son las 8:30, te queríamos pedir si es que la actividad la reducimos a 15 minutos para discusión y 15 minutos para plenaria. Entonces pensamos que podríamos crear 4 grupos, y ahí Jen puede hacer la división de los grupos. Y entonces yo ya sí. Ahí mi duda es que si tienen que revisar los 3 documentos cada grupo o un documento por grupo. Yo creo No me que, quedó claro. o sea, como en ese sentido, como son 3 documentos, entonces tendría que ser 3 grupos, porque podría ser un documento por ¿Ya? grupo, y eso sería mucho más rápido. Perfecto. Estos 15 minutos, porque así Eso. ¿Ya? y ustedes Entonces pueden lo hacemos distribuir. con 3 grupos y un documento por grupo. Sí. Ya. Entonces voy acá a elegir aleatoriamente los grupos. ¿Alguien se salió? Reanudo la grabación para quienes no han podido quedarse a esta sesión, y queremos saber cómo les fue en sus conversaciones en el grupo 1, 2 y 4, al final salía sala 4, pero es el grupo 3, y ojalá puedan elegir una o 2 personas, una ojalá como vocera, para que nos cuente cómo les fue en el grupo. Partimos, no sé por cuál grupo, por el 4, puede ser, o 3, el que vio el tema del comité de el La CEDAW. mujer. Exacto. El de la mujer, sí. No sé quién quiere compartir. Miguel, estaba Miguel. La idea es que puedan
decir o Mira. indicar un aspecto positivo que haya subrayado el Estado, o sea, el Comité respecto de Chile en materia de mujeres migrantes, y una recomendación o una preocupación que manifestó el comité a propósito de mujeres, y particularmente mujeres migrantes. Yo vi muchas recomendaciones. Sí. En general son más largas, Sí. y eso también es una característica que han podido ver en estos documentos, pero en otros, que en general los comités tienen más recomendaciones que aspectos positivos. Sí, pero también vi que no coincidí con algo que se haya cumplido de parte del Estado de Chile. Igual fue muy rápido, en 8 minutos más o menos, y no, entre nos conformaran, no alcanzamos a ver casi nada. Pero de lo que habéis visto, ¿qué es lo que les llamó la atención? Ahí Miguel ahí Miguel, está levantando la mano. Sí, Miguel. No, sí, lo que pasa es que vimos retazos, vimos frases aisladas, entonces es muy difícil, digamos, comprometer una opinión porque uno no está seguro de lo que está leyendo, porque fue demasiado rápido. Entonces yo creo que hay ahí una recomendación más bien metodológica, o sea, si iba a ocupar estos textos sí o sí, yo creo que debiésemos, o sea, yo sé que ahora se dijo que se iban a ocupar, pero la verdad es que debiésemos tener más claridad de haber llegado con esto leído, porque leer un documento de 17 páginas, primero organizarnos, después leerlo a retazo, no nos permite, digamos, tener una respuesta, ¿ya? Por ejemplo, a mí me llamó la atención que venía una recomendación sobre el matrimonio igualitario, ¿ya? Que no sé si está, o sea, no entiendo muy bien porque está en el contexto de un documento para mujeres, porque es un documento más global, o sea, es un tema más global, que incorpora a hombres y mujeres, ¿ya? Pero está ahí, y sí me llamó la atención de que es una indicación que se cumplió en el tiempo, ¿ya? Pero no estoy seguro por qué está en este documento. Está porque, Entonces, le digo por qué, porque pese a que diga CEDAW para la mujer, la verdad es que trabaja mucho el tema de género. Y dentro de eso no es solo la cuestión de mujer, sino que va hasta las orientaciones o disidencias sexuales, todo lo LGTBIQ+. Entonces, la CEDAW ve temas de mujer, pero por vía del género, del concepto de género, también abarca otros grupos dentro de las identidades sexuales. Y por eso también lo trabaja, y puede aparecer esas referencias, por ejemplo, en documentos de la CEDAW. eso llama la atención, por ejemplo, porque uno entra directamente a mirar, y además retazos de formulaciones, de frases, ¿no? Por eso, leerlo con un poquito más de tranquilidad o haber llegado leído hace la diferencia, ¿ya? Ya, entonces yo lo que les puedo decir... Recogemos la sugerencia metodológica, Miguel. No sé si los demás grupos habéis podido ver algo más que el 3. Sí, ahí creo que por interno se estaban poniendo de acuerdo, me parece un grupo, no sé si es el 2 o el 1, que Caro Viñol decía que podían ahí intervenir. Sí, nosotros también, grupo 2. Denle, compañeras, Ya. cualquiera de las dos, tanto Caro o Rocío. Bueno, hicimos una revisión muy veloz, pero logramos identificar algunos elementos que nos llamaron la atención. Y respecto de lo positivo, a nosotros nos correspondió la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos pareció positivo lo actualizado de la fecha, porque son observaciones muy recientes, que tienen como mes de junio, que son observaciones bastante situadas
en contexto, en tiempo, en espacio, hace alusiones, por ejemplo, al estallido social, a acontecimientos que se produjeron en ese contexto, entonces nos parece que responde de manera pertinente a la realidad país. Y otro aspecto positivo dentro de eso mismo es que en las recomendaciones para abordar las violaciones a los derechos de los niños en contexto de estallido social hace alusión a lo que se debiese hacer respecto de lo sucedido en el contexto de estallido social, pero también habla de protestas futuras. Entonces, eso nos parece positivo. Respecto de las recomendaciones y de las alusiones en particular a algunas temáticas, nos pareció relevante al hablar respecto de la violencia contra los niños, la alusión que hace a la violencia institucional, a aquella que ha sido cometida por instituciones que han debido resguardar los derechos de los niños y no lo han hecho. Y en ese sentido, la recomendación que hace explícita respecto de la necesidad de reparación integral, no solamente entonces de víctimas recientes, sino que de quienes han sido víctimas en el pasado. En contexto de los derechos y libertades civiles, bueno, destacamos lo que aparecía en relación al estallido social. Y hay algunas recomendaciones también respecto de la recopilación de datos, y ahí Yasmín puede hacer algún comentario que a ella le parecía particularmente interesante por el territorio en el que ella está y por la realidad que ha podido evidenciar desde ahí en relación con las estadísticas y con los datos. Claro, porque había una parte del documento que señalaba justamente la relevancia de la recopilación de datos. Y yo creo que, claro, dice ahí, lo tira como una recomendación, porque evidentemente hay una descoordinación que se plantea incluso en el texto respecto de las institucionalidades, ¿cierto? De las instituciones que podrían estar levantando estos datos y que es algo que, bueno, yo soy de Iquique, entonces en verdad que comentábamos que finalmente son como las organizaciones de base, ¿cierto? Las organizaciones de la sociedad civil que se han ido como de alguna manera levantando esta información. Y acontece que muchas veces uno no tiene como organización los recursos como para llevar a cabo un levantamiento acucioso, no sé, con todas las ventajas que pueda tener. Entonces, claro, hay muchos datos que andan dando vueltas. Entonces, finalmente, cuando uno quiere gestionar algún recurso, alguna ayuda, algunos dineros, se hace mucho más difícil poder efectivamente llegar a la gente que hay que llegar porque los datos no son los reales o no existen simplemente. Entonces nos parecía relevante tener esa recopilación de datos a la que hace como recomendación el texto. Bien, y ahora el último grupo, ¿no? O el uno sería, el de trabajadores. Viñol, ¿tú quieres lanzarte y yo te apoyo para que comentemos un poquito? No se te escucha, tienes el micrófono. No, hablan ustedes, sí. Ah, ya, me lanzaste al agua, ya. Gracias. Bueno, igual que ustedes nos tocó hacer una revisión muy rápida. Nos tocó el de la protección de derecho a los trabajadores migrantes y sus familias. Es un documento reciente, es de 20 de abril de 2021. Ahí como que el comité le responde a Chile su segundo informe que presentó. Y le dice, pues suena bonito, pero te falta bastante. Y entonces empieza como que celebra que haya una nueva ley de migración y dice, pero, y menciona como las reservas respecto de la ley. Entonces
igual la celebra, que igual siento que es peligroso, y es muy personal lo que digo, pero es peligroso porque lo celebra, porque dice, ay, sí, nuevo, actualizaste, pero es súper perversa, ¿no? Entonces, como que no entra ahí una crítica que sí de pronto vemos las organizaciones de, oiga, esa ley actualizó el proceso de blanqueamiento en Chile. Igual interesante porque notábamos que, claro, se le recomiendan y le reconoce que le falta recursos, por ejemplo, al Instituto de Derechos Humanos, como para poder dar cobertura y atención a la población migrante. Por ejemplo, se hace una crítica al plan de retorno humanitario que se activó sobre todo para Haití, y la crítica, ¿no? De que eso debía ser totalmente voluntario, tanto su vida como su retorno. ¿Y qué más? Bueno, ahí notaba yo al final que Chile tiene que presentar su informe para el 2026. Como volver a decir, bueno, pero hay bastantes recomendaciones y aparece lo que decía Rita de la prevención, ¿no? Respecto a algo que no ha ratificado Chile, ¿no? Como que le dicen, deje de reservarse frente a esto. Pero eso, no sé si algo más que quieran sumar del grupo, la verdad es que lo revisamos así muy, muy rápido. Gracias, Caru. ¿Alguien más del grupo quiere aportar? Si no, quizás le dejamos las palabras a Rita. Gracias. Lo que el objetivo que tenía con esto era, y va en línea de lo que ustedes han hecho, es, y después con el tiempo lo revisen cuando puedan con tiempo estos documentos, es que todos ellos, bueno, tienen varias cosas en común. Son todos informes de evaluación del Estado de Chile, son informes periódicos, es decir, estos tratados, Convención de los Derechos del Niño, Convención de los Trabajadores Migratorios o la Convención sobre la prohibición de todas las formas de violencia contra la mujer, todos ellos están sometidos, o los estados están sometidos a un periodo de evaluación cada 5 años. Y por lo tanto, Chile, cada 5 años desde el momento en que fue parte y ratificó la convención, es evaluado. Primer punto. 2. Todos estos 3 documentos, todos ellos hablan de migrantes. Es decir, pese a que hay una convención que sectorialmente tiene que ver con migración, que era esta última, de que hablamos de los trabajadores migrantes, la verdad es que las otras dos, el informe del Comité del Niño y el del Comité CEDAW, tienen un apartado, uno que habla de mujeres migrantes y otro que habla de niños, niñas y adolescentes migrantes. Y esto tiene que ver con el enfoque de interseccionalidad que se trabaja los derechos humanos tanto en la esfera universal como también después en el sistema interamericano. Es decir, de que una persona es migrante, pero ese es un elemento de su persona y probablemente tenemos que ver el elemento de edad, el elemento de género, el elemento de nacionalidad, de raza, etc. Y que a partir de esa interseccionalidad pueden haber problemas específicos de vulneración de estos subgrupos, si quieren, dentro de la población migrante. Por ejemplo, en el caso de mujeres migrantes, un tema de preocupación tiene que ver con la prostitución y el trabajo sexual en general, ¿no? Y eso involucra después toda la dimensión de trata de personas, ¿no? Lo mismo en el caso de menores, tanto el tema de la prostitución, pornografía infantil y trabajo forzado, por ejemplo, ¿no? Porque son, ¿y por qué? Porque según los informes, los datos que nos dan siempre las Naciones Unidas, son 2 grupos que son particularmente vulnerables y sometidos a la explotación, ya sea sexual o laboral. Y esa es una realidad, no es que no existen otros grupos humanos, pero en estos grupos es particularmente problemático estos temas, porque de ahí se genera una enorme vulneración de derechos, de otros derechos, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de mujeres, ¿no? Y en todos ustedes pueden ver, en todos ellos, o sea, salvo el de trabajador migrante, porque fue la última, perdón, el de 2018, salvo ese, que es el de mujeres, si no me equivoco,
En el caso del Comité de los Derechos del Niño y del Comité para los Trabajadores Migratorios, en ellos, en esos dos, que son los más recientes, 2021 y 2022, en ambos se habla de la nueva ley de migración y, como decía la compañera en la última intervención, en el último grupo, Claro. Caro, aparece el hecho de que exista una nueva ley es es un hecho positivo para el sistema universal respecto de Chile. ¿Y por qué es positivo? Es positivo porque Chile era el país que tenía la legislación migratoria más antigua del continente, es decir, que cuya legislación no había sido sometida a una actualización hace décadas, ¿no? Del 75, porque hubo una pequeña alteración, un cambio, pero fue ya en los 80 y nunca más hubo una reforma, una modificación a lo que era el decreto ley 1094. Entonces, para las Naciones Unidas, solo el hecho de que pase a haber una nueva ley, eso es positivo porque significa que finalmente se hizo alguna actualización. Y en general, ustedes pueden ver, por ejemplo, de mujeres, en la página, les digo para que después lo vean, la página 15, que habla de mujeres, de las mujeres migrantes, o en el caso a ver, déjenme ver si lo encuentro, en el caso de los niños, en la página 13 de ese informe, que tiene sobre niños, niñas y solicitantes de asilo, en ambos se también valora el hecho de que la nueva ley de migración tiene por lo menos en el texto, después veremos que la ley tiene mucho que se le diga, pero el hecho de que hace referencia a principios de protección de las personas migrantes. Es decir, en el fondo es como que el texto de la nueva legislación está un poco más moderno, en el sentido que hace referencia a la existencia de un sistema o un derecho internacional de los derechos humanos, pero para después inmediatamente empezar a decir, bueno, sin prejuicio de esto, el comité sigue preocupado y después indica específicamente cuáles son sus preocupaciones en el caso de niños y mujeres, porque son los dos informes que ya existe la nueva ley. En el caso de los trabajadores migrantes, en el caso de los trabajadores migrantes, en el caso de los niños, son los dos informes que ya sabíamos que teníamos una nueva ley. En el caso de las mujeres todavía no, porque era el último informe. Yo lo que quise darles es la última evaluación que teníamos respecto de ello, y para que podáis ver que el tema migración está presente en casi estos, y si viéramos en otros comités, probablemente también habría referencia a la migración, a las personas en contexto de movilidad. Y eso da cuenta de la importancia del tema de la migración como un ámbito de trabajo del sistema de las Naciones Unidas. Y el hecho de que el comité, como decía el grupo, la compañera, sobre el tema de los niños, y que le llamaba la atención la actualidad de las fechas, de lo que se estaba reporteando ahí, ¿no? Con la mención al estallido social, por ejemplo. Ese es uno de los principales aspectos positivos de estos instrumentos de evaluación, es que permite que constantemente el sistema universal, que está desde Nueva York o de Ginebra, sabiera lo que está ocurriendo en Chile. Y esto permite que esa información de lo que ocurre en Chile llegue al sistema universal. Y llega porque la sociedad civil tiene una participación en estos sistemas de evaluación, porque mucha de esa información que está aquí es información que la sociedad civil llevó al comité, porque puede hacerlo, para que supiera qué es lo que está pasando, y basado en esa información que le llega, se elabora estos informes. Esa es una de las grandes relevancias que les quiero dar, y ustedes como personas que trabajan muchos de ustedes desde las organizaciones civiles, es de que estos mecanismos, pese a que uno puede decir, bueno, ¿y cómo los estados cumplen o no? Pero es una forma que tiene la sociedad civil de poder ejercer control sobre los estados, de actuación, ¿no? de lo que están haciendo en materia de derechos humanos, y de llevarlo al sistema universal.
porque de otra forma Rita, sería muy difícil, ¿sí? esos son los que se llaman informes sombra. Sí, o sea, son informes que elabora la sociedad civil, claro, en el marco de procesos de evaluación. En general, los informes sombra se dan cuando el examen periódico universal. En este caso son informes temáticos, solo les voy a mostrar una planilla en que hice un esquema en que específicamente dentro de la evaluación de estos informes temáticos, específicamente hay una fase de audiencia, en que el comité dice, bueno, yo recibí lo que me dijo el Estado me dijo esto, pero después sigue una fase en que el comité invita a otras entidades La sociedad civil. A la sociedad civil, al INDH, a otros organismos en materia de derechos humanos que digan qué es lo que cuál es su visión sobre los derechos del niño, por ejemplo, migrante, o de la niñez migrante en Chile. Y es ahí donde ustedes pueden participar con estos informes, con envío de información, porque de otra forma sería difícil, como les digo, alguien en Ginebra o en Nueva York se desplazara a Chile para saber qué es lo que está pasando, ¿no? En los barrios, en las calles. Y esa información después es llevada a estos informes. Por ejemplo, el informe de los trabajadores migrantes, esa jurisprudencia, en algún momento el Comité de Trabajadores Migratorios cita jurisprudencia. Esa jurisprudencia, esos datos, fue las organizaciones de sociedad civil que en sus informes pusieron eso. Y el comité leyó, o los miembros del comité, y eso sirve para que ellos formulen recomendaciones. Por eso son importantes, porque son mecanismos de participación de la sociedad civil en el sistema universal. Entonces, eso era como que el mensaje principal que quería decir, la importancia de conocer estos mecanismos para que desde la sociedad civil se puedan utilizar como una forma más que tenemos de monitorear y de evaluar un Estado a la hora de ver qué es lo que está cumpliendo o no en materia de derechos humanos y qué es lo que se puede todavía hacer y dar visibilidad más allá de las fronteras nacionales, porque llega al sistema universal. Y esto es público y todo el mundo puede verlo, ¿no? Todo esto, estos documentos que están aquí, todos ellos están disponibles en la página de las Naciones Unidas, ¿no? Se puede ver, y eso uno puede ver respecto a cualquier país que estás, porque todos los países van siendo evaluados. Eso. Disculpe, señorita, una consulta. Sí, dígame. No una consulta. Yo quiero bueno, mi nombre es Vignol Payote, y yo soy representante de los inmigrantes haitianos acá en Isla de Maipo. Bueno, yo encuentro de esa fase donde que usted está hablando, yo he vivido mucho. La razón, bueno, estoy acá en Chile hace como 12 años, ya para 13 años, y yo he colaborado mucho con la extranjería y también los carabineros y la municipalidad. Y yo encuentro que normalmente hay parte donde que mi grupo estábamos viendo sobre lo mismo, derechos de los trabajadores, también los informes también para los trabajadores que tienen que informar también a los inmigrantes. Y yo me encuentro que la verdad la mayoría de gente acá en la oficina, no sé, que están trabajando, quizá en los carabineros, la policía y la municipalidad y la extranjería, muchos de ellos no tienen ninguna idea de lo que están entregando a la gente o sino su trabajo. Como no leen esa parte, aunque yo como extranjero, cuando me piden la colaboración como intérprete por lo haitiano, lo que hice yo muchas veces es meterme al internet buscando informaciones y yo encuentro con la parte que usted entrega con el grupo, el último grupo, yo encuentro esa parte y normalmente y leí y tengo como un poco conocimiento más que esa gente que están trabajando directamente a la extranjería, los carabineros o la municipalidad. Es que lo que... ¿Sí me entienden? Entonces, para mí yo no encuentro que ese sería bueno, no sé, o de la misma parte como
la ONU podía como normalmente, o el Estado civil, o esos grupos, que podía también informar o entregar esa parte como de los derechos, o si no, y cómo tiene que funcionar los trabajadores, no sé, lo que están funcionando como funcionarios hacia como entregar informaciones a los inmigrantes, a la gente, sección pública. Entonces sería bueno también que, no sé, que podía tirar, o si no, ver esa parte. Eso es lo que quería opinar. Sí, gracias. Como esto se produce es que el Estado, antes de que entre la sociedad civil a enviar su documentación y hacer sus reportes, el Estado prepara, en general esto se hace por vía del Ministerio de Relaciones Exteriores, que escucha a los otros ministerios y recopilan alguna información y elaboran el informe de Estado. Y el Estado hace un levantamiento de lo que él considera que en general en el informe de Estado es al revés. Son más los aspectos positivos que los aspectos negativos, ¿no? El Estado trata de poner énfasis en las cosas que han mejorado o donde ve que fue un logro, ¿no? Entonces los informes de Estado son siempre más positivos, ¿no? En que el Estado es China, ha avanzado en esta materia, ha lanzado estos programas de integración, no sé, una serie de cosas. Uno de los problemas que hay en Chile, digamos, en materia migratoria, es que no hay, esta información está fragmentada, es decir, Carabineros tiene unas cifras y tiene unos datos, el Poder Judicial tiene otros, Extranjería tiene otros, pero no necesariamente esos datos están comunicados entre ellos para que uno pueda tener una visión más global del tema en Chile. Está muy, muy fragmentado y después no está trabajada la información porque no basta tener los datos, hay que trabajar esa información. En decir cuántas personas están en situación de pobreza, cuántos ganan menos que esto, cuántos son los que trabajan a tiempo completo o a tiempo parcial, cuántos, es decir, y a partir de ahí trabajar esos datos para formular políticas públicas, ¿no? Y eso todavía falta, y de hecho es, como alguien hablaba en materia de datos, ese es uno de los temas donde muchos países están al debe, es en la recopilación y tratamiento de datos, de información sobre personas extranjeras. No necesariamente en situación irregular, incluso de personas regulares, con sus visas, con sus papeles, no es que haya mucha recopilación de esos datos, no es que ellos no existan, pero recopilarlos, trabajarlos, ponerlos en un informe, formular indicadores y a partir de ahí, con esos indicadores, hacer evaluación de política pública, etc. Eso todavía está al debe. La nueva ley pretende, está en el papel, veremos si eso será capaz, creó el llamado Registro Nacional de Migración, y ese Registro Nacional pretende tener una recopilación de datos más integral. El tema está para ver en la práctica qué va a pasar con eso, si ese registro nacional solo va a servir para efectos de control migratorio o se va a servir para formular políticas públicas en materia migratoria. Me temo que puede ser más para el primer caso que para el segundo. Más para control, para saber qué tipo de personas, dónde viven, cuál es el ingreso, qué tipo de visas tienen, cuánto tiempo está, se fue para estudiar, pero para ejercicio de control, no para ejercicio de formulación de políticas, ¿no? Un datito así con esto que estás comentando como medio anecdótico y triste sobre los datos fragmentados. El fin de semana pasado organizamos un seminario sobre trata de personas y las cifras de la persona representante de la mesa intersectorial no coincidía con las cifras que tenía la persona que hacía parte del servicio de salud. Entonces tampoco ni siquiera había como con seguridad cuántas víctimas de trata habían accedido, por ejemplo, a un sistema, no sé, al sistema de salud. No existía ese dato, no lo tenían. Sí, ese es uno de los temas más problemáticos, yo diría, en China, recopilación y tratamiento de datos, de información. La realidad, por ejemplo, hasta algunos años,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, o mejor, el Ministerio de Interior y particularmente el Departamento de Extranjería no sabía cuántas visas consulares emitía el Ministerio de Relaciones Exteriores. No saber cuántas visas consulares son emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores significa no saber cuántos han ingresado regularmente a Chile. Y ese dato no lo tenía el Departamento de Extranjería, así como Relaciones Exteriores no tenían datos del número de visas que eran emitidas por el DEM, entonces DEM. Es decir, ni siquiera había en eso básico, ¿no? Que es el número de personas que entran en regular, con sus papeles, con su visa. Ni siquiera eso sabíamos exactamente en Chile, porque no había comunicación entre ministerios sobre esto, no había interoperatividad de la información. Entonces, sin eso es difícil construir una política pública, porque no sé cuál es la realidad exactamente, cuántos son el número de menores, de niños, cuántas personas están accediendo al sistema de salud, en qué contexto están accediendo, o qué tipo de prestaciones de salud están accediendo, etcétera. O sea, entonces es difícil, si no hay eso para hacer un diagnóstico, después y a partir de ese diagnóstico empezar a implementar o crear programas y medidas es difícil. Después es parches, o es cosa aquí, una cosa allá, o basado en algo que no existe, porque no sabemos. Porque pensamos que son X personas y al final son más o menos. Entonces sí, eso también es un tema. Compañeras y compañeros, haciendo honor al tiempo, ya van a ser las 9:30. Y me imagino que muchos, claro, tienen que ir a cenar, tienen que seguir con sus vidas o con su cotidianidad, ¿no? Y porque la idea es que las clases están planteadas para 2 horas y ya nos hemos pasado más de 2 horas. Voy a leer unos comentarios, está muy bueno lo que tú comentas, Rita. Hay mucha tela que cortar y mucho que decir en estos temas porque hay muchas irregularidades, ¿no? En términos institucionales y cómo esto se está llevando a la práctica, ¿no? Hay unos comentarios en el chat que los voy a leer y para ir cerrando, para poder... porque ya varios compañeros y compañeras se están yendo. Entonces, Jazmín Warner dicen que existen mucha descoordinación para recopilar datos y faltas de capacitación a los funcionarios que trabajan, atendiendo a población migrante, ya que entrega información errónea. Eso es muy cierto. En algunos lugares dicen una cosa y otro lugar comunican algo totalmente diferente. Sí, hay un tema acá que también con el tema de migraciones se estuvo legislando mucho a través de comunicados, ¿no? Algo así que comunicados o cartas, y eso también generó muchos problemas. Aquí en Quique las organizaciones sociales hemos tenido que hacernos cargo de esos datos. Pasa mucho. Sí. Ya bueno, se están diciendo presente, gracias por decir presente. Los organismos internacionales se sumaron después, el último asimismo el Estado. Ya, bueno, gracias Rita por tu clase, estuvo muy buena, de verdad que es un tema como para seguir hablando 2 sesiones más y recordarles que en la sesión siguiente vamos a hablar sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así que vamos a seguir, ¿no? Profundizando en esta área, ¿no? Pero más centrado en la Corte Interamericana, ¿no? Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Rita. No sé si quieres decir algunas últimas palabras para despedirte. Agradecer a ti, a Mabel, bueno, y al Observatorio en general, mucho éxito para el taller. Como les digo, que sea la primera de muchas versiones que vengan. Y que a los estudiantes de acá, que lo disfrutéis mucho, perdón por tomarles mucho tiempo, pero igual es tan interesante hablar sobre esto, sí. y que podéis aprovechar lo más que puedan estas instancias de formación que hacen mucha falta para trabajar y para hacer un buen activismo, para poder eficaz, de poder lograr cosas, ¿no? En cuanto a la protección de las personas extranjeras. Así que de mi parte, pues, muchas gracias. Gracias, Rita. Ya, bueno.
Gracias a todos por estar acá. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, a las 19. Y bueno, esperemos que la próxima sesión sea un poco más acotada y respetar los tiempos. Esta semana es igual un poco marcha blanca, así que disculpen un poco los desajustes. Sí, José. Bien. Disculpa, una acotación, si es que como decía Miguel en algún momento, ¿no es cierto? Si es que los documentos que vamos a trabajar para la próxima clase, como que ya nos digan, ya especificado cosas de que nosotros ya vengamos con la idea de que eso vamos a trabajar y no van a hacer toda la línea de documentos que nos enviaron, porque yo traté de abrir el InDrive y aparecían muchos documentos y como que me perdí con cuál tenía que trabajar. Solamente eso, pero muy interesante la clase. No, agradecemos las sugerencias y claro, lo que pasa es que para la sección siguiente ahora les vamos a mandar un correo porque recién nos llegó la bibliografía, así que vamos a hacer las preguntas también si es que efectivamente las van a ocupar en clase o es como de referencia. Eso. Sí. Rita, gracias. Chao, chao a todos. Gracias. Chao. Gracias. Bien. Muchas gracias por la actividad. Vale, muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya.